America is not a racist country. It's conservative values that restores hope. President Donald J. Trump. But Joe Biden and Kamala Harris, they give illegal immigrants. I believe those lies. And when I insisted, he said, prove it. You know our country is in trouble, just like me. I know I am. And when you turn on the news, you are just exhausted. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Estados Unidos, capítulo número 6. Yo soy Raquel Saed. Yo soy Mauricio Roisen. Este fin de semana tuvimos tan movido toda la política de Estados Unidos que vamos a hablar de dos cosas muy particulares. Una va a ser, por un lado, bajarse de la contienda electoral de Joe Biden, y por el otro lado vamos a hablar de la convención republicana, así como del nombramiento de J.D. Vance como el compañero de fórmula de Trump. Fue una semana muy cargadita, sin duda. Como ya comentábamos la semana pasada, dio a lugar la Convención Nacional Republicana. Vamos a platicar de varias cosas, entre ellas que ya sabemos quién es, o bueno, quién va a ser el candidato a vicepresidente por parte del republicano, ¿no? El famoso running mate de Donald Trump, así como otras cuestiones que se platicaron en la convención, más seguimiento a la campaña de Biden y un poco de lo que se ha hablado esta semana sobre su posible salida de la campaña, de la contienda electoral. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, Raquel? Sí, claro que sí. La convención republicana viene justo después de aquel atentado que tuvo Donald Trump el sábado pasado en uno de sus rallies. Y esto le dio un cambio total a cómo vamos a ver la campaña de aquí en adelante, ¿no? Se ve como alguien, como un mártir que además ha sobrevivido, porque los mártires pueden morir, pueden desaparecer y siguen como mártires. Bueno, aquí tenemos un mártir que sigue vivo y que además está tratando de llegar a tener el puesto más importante del mundo. Entonces, bueno, pues tenemos esta situación donde Trump se ve súper fuerte. Y normalmente las convenciones hacen que los candidatos se vean muy fuertes, porque toda la atención mediática y todo lo que se está hablando desde las casas de las personas hasta en espacios más amplios y todos los espacios mediáticos y las redes sociales es acerca de la convención. Entonces toma mucha relevancia. Vamos a ver qué pasa con la demócrata, si va a suceder lo mismo. Pero esto además está como matizado, como le tiene la forma de todo lo que sucedió, tanto del atentado como de quién es él. Y también, yo no sé si te diste cuenta del discurso de Trump para cerrar, ¿no? Porque son 4 días y en el último día fue Trump el que cerró. Un poquito antes de pasar al discurso de cierre de Trump, creo que es muy evidente lo que vimos durante estos 4 días de convención, ¿no? Para empezar, y yo con la postal que me quedo es con todos los seguidores usando estas como gasas o vendas, digamos, en la oreja para un poco homenajear a Trump, que él por el disparo por la herida de bala que sufrió en la oreja, también está usando una gasa o una venda. Y entonces sí, el discurso claramente fue uno de un candidato que está siendo perseguido, pero que está logrando vencer a esta persecución, ¿no? Sí, así es. Se veía como un triunfador a pesar de todo. Recordemos algo muy importante de Trump. Él, por ejemplo, a John McCain, que era un republicano, él ya falleció, y que había sido encarcelado durante 6 años durante la guerra de Vietnam, se consideraba y se sigue considerando como un héroe de Estados Unidos, le llegó a decir: a mí no me gustan a los que hayan encarcelado, no me gustan aquellos a los que hayan derrotado, esos no me gustan. Esto hizo que incluso él declaró que para cuando fuera su funeral no asistiera Trump, a pesar de ser el presidente de Estados Unidos. Y él se ofendió mucho. Entonces, en este caso, vemos a un Trump que no se ve derrotado, sino se ve herido, pero está levantado, y vemos a un Trump que se ve enaltecido en ese momento. Así que esto es lo que vemos. A mí me pareció interesante ver algunas de las imágenes, sobre todo del último día, donde los que están precediendo su intervención son gente de las luchas libres. Entonces tenemos a Hulk Hogan, que es un tipo ahí bastante extravagante y que parecía como que, miren, hay que pelear, ¿no? Y el otro fue Dana White, que es el presidente de las luchas libres y es muy amigo de Trump. Y también, o sea, era la narrativa. ¿Qué es lo que no vimos? No vimos a Melania hablar, no vimos a Ivanka hablar, no vimos a su yerno, no vimos ni siquiera a Tiffany. Los únicos 2 de sus hijos que hablaron fueron los 2 hombres mayores, es decir, Don Jr. y Eric, pero no estaba tampoco el hijo, que ya es mayor de edad, el hijo de Melania. Simplemente eso fue lo
lo que fue. Y sí hablaron sus dos nueras. Una participa en medios de comunicación y la otra es una mujer que habla muy fuerte. Así que eso es lo que vimos. Fue hasta chistoso, ¿no? Porque cuando estaba hablando Eric Trump, la cámara corta a Trump, ¿no? Y lo enfocan y se ve como ya aburrido, desconectado, como si no le estuviera importando qué está diciendo su hijo. A diferencia de cuando está hablando Hulk Hogan, que Trump está feliz, ¿no? Está celebrando, hasta le sopla un beso a Hulk Hogan de la felicidad. Entonces sí, es una postal que quedará para pues el resto de esta elección un poco extraña, pero sí, o sea, la narrativa de que van a luchar, ¿no? Bueno, de que están en una lucha y de que van ganando además. Es con lo que yo me quedo de esta convención. Se ve un Trump muy energizado y vamos a ver qué sucede, porque de inmediato se fueron a hacer campaña a Michigan. Pero vamos a hablar un momentito acerca de quién es J.D. Vance, que es el que acaba de nominar para que sea su vicepresidente en caso de que gane la elección, ¿no? Y J.D. Vance tiene 39 años. En unas 2 semanas cumplirá 40 años, que viene a ser un poco como la mitad, un poco más de la mitad de la edad de Trump. Una cosa más es que él viene como de la clase media baja, que es muy parecida a la base social de Trump, donde se dan una serie de cosas muy parecidas a las que sufre esta base de Trump. Viene, o sea, los padres se divorciaron cuando él estaba muy jovencito y después la mamá se casa un par de veces más, y cuando el tercer esposo de ella decide adoptarlos a él y a su hermana como hijos propios, entonces tiene que cambiar su segundo nombre y también el apellido. Y se cambia de nombre, entonces es la primera vez que cambia de nombre, pero la mamá después es adicta y tiene muchos problemas de adicciones y de otras cosas que sabemos que son muy comunes en ciertos tipos de familias, y entonces él y la hermana se van a vivir con los padres de la mamá, es decir, con sus abuelos maternos, y él vuelve a cambiar su apellido. Entonces el apellido Vance es el apellido de la mamá, ni siquiera del papá ni del padrastro. Eso es lo que es. J.D. Vance es una figura sin duda interesante, es una figura que en los últimos años ha cobrado más y más relevancia. Me gustaría hablar un poco de quién es él, de cuál es su perfil. Como dices muy bien, él surge de una familia de clase media baja en Ohio, que como sabemos es un estado que se ha hecho progresivamente más republicano. Antes era un estado, un swing state, un estado que competía en los partidos en las elecciones. Poco a poco se ha hecho más y más republicano, ya no es tan competitivo. Y J.D. Vance surge aquí en este mundo un poco que se siente abandonado por las élites, ¿no? Como les llaman. J.D. Vance después se enlista con los Marines y sale de los Marines, va a Yale, estudia leyes en Yale. Entonces es como esta historia de éxito, ¿no? De sale de este pueblito rural y se vuelve un abogado graduado de Yale. Y además después, en 2016, él escribe un libro que se llama Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy refiriéndose como, no sé si tú puedas dar como una traducción un poco más exacta al español de qué significa Hillbilly Elegy. Bueno, la elegía, eso sí sabemos qué es, pero sí, eso sí. Pero la Hillbilly viene a ser esta clase rural blanca que vive en estas zonas como, bueno, Ohio pertenece como al Midwest, pero también hace colindancia con Kentucky. Entonces esta zona muy del sur de los Apalaches, donde, bueno, la gente prácticamente vive en el campo y han sido muy relegados, esa es una realidad. No se les considera tan inteligentes, entre ellos, por ejemplo, también West Virginia, otra parte de Virginia también, y como que no son la élite de Nueva York ni de Los Ángeles, sino que son de las partes más rurales y tampoco son del Midwest, porque en el Midwest hay cierta opulencia, ¿no? De alguna manera. Aquí no, aquí es una clase media baja. Exacto. Entonces, él escribe este libro, ¿no? El Hillbilly Elegy, que en 2016 se vuelve bestseller, que además se usa, o bueno, varios medios lo usan un poco para explicar el surgimiento de Trump, ¿no? Como una ventana a lo que está pasando por la cabeza de las bases de Trump. Y después, en el ciclo electoral pasado, en 2020, lo adaptan a una película que le va relativamente bien en taquilla, con Amy Adams y demás. Entonces, J.D. Vance es una figura que lleva ya algunos años como en este mundo de la política conservadora. Ya para 2022, él se vuelve senador en Ohio, ¿no? Gana la elección para ser senador en Ohio. Pero antes de hacer esto, él, primero que nada, en diversas entrevistas y también por promover a su libro, había dicho que en realidad Trump no era una persona moral, que era un desastre moral.
lo llamó. También dijo que él nunca se había considerado un trumpista, que él tiene valores conservadores que son muy diferentes a los que tiene Trump. Entonces, con esto él le daba cierto matiz y también estaba apelando al conservadurismo republicano. Pero ¿qué sucede? Que hay un momento donde Trump escucha todo esto. Además, una cosa que no dije es que se filtra unos mensajes que él tiene con unos amigos y llega a decir incluso que Trump es el Hitler de América, ¿no? El Hitler de Estados Unidos. Y bueno, llamar a una persona Hitler cuando después vas a ser su vicepresidente como que no hace mucho sentido. Pero bueno, lo que sucede es que Trump en esta idea de negociación, pues yo creo que lo llama y él también lo necesita y entonces lo utiliza. Digamos que Vance utiliza a Trump y Trump utiliza a Vance y entonces para su campaña electoral lo tenía a él detrás de él en todos estos rallies que hacen. Y con esto gana la elección para senador en Ohio. Y bueno, pues hacen los muy amigos y a la hora de que Trump tiene que decidir a quién va a nombrar y tenía al final a 3 finalistas, decide por J.D. Vance, que era uno de ellos. Y a mí me gustaría hablar un poco de cuáles son las posturas políticas de J.D. Vance, porque él ha sido muy abierto con todo lo que piensa, todo el tiempo, parecido a Trump antes de que le quitaran su cuenta, está todo el tiempo en Twitter poniendo cada cosa que le pasa por la cabeza. Él se ha descrito como un neoreaccionario, digo, como si ser reaccionario fuera algo bueno, pero un neoreaccionario. ¿Qué significa esto? Bueno, está en contra de básicamente todas las cosas que los demócratas están a favor, ¿no? Está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de la protección a la gente trans, está en contra de la migración. De hecho, su mamá, como ya bien decías, sufre adicciones a los opioides. Su mamá, que era enfermera, tiene fácil acceso a los opioides y se vuelve adicta, pero él le echa la culpa a los mexicanos por la frontera abierta. Entonces es de esa línea de pensamiento de que todo es culpa de los migrantes. J.D. Vance además ha dicho varias veces que a él le vale básicamente la guerra en Ucrania, que no es su problema de Estados Unidos, que dejen de apoyar a Ucrania de una vez. Y nada, o sea, básicamente la postura que ustedes encuentren republicana, J.D. Vance la comparte. Sí, además este tema del aborto, que es un tema muy electoral y del cual no se dijo nada en la convención, porque las mujeres se sienten atacadas en sus derechos al haberse echado para atrás la ley de Roe versus Wade, que es esta ley que en el 2022 se echó para atrás por la Suprema Corte y ahora el aborto solamente es de acuerdo a lo que dice cada uno de los estados. Pero Vance, él ha manifestado y está en su libro que él está a favor de que se prohíba el aborto a nivel de todos los estados, es decir, a nivel nacional. Y bueno, esto no es un tema muy electorero para ellos. Cada vez que el aborto se ha puesto en la boleta, sea el estado muy republicano o no, la gente ha manifestado que está a favor de mantener el aborto como un derecho. Tal fue el caso de Kansas, que es un estado sólidamente republicano, a donde se puso en la boleta en 2022 una proposición para ver si se prohibía el aborto o no, y la gente decidió mantener el aborto, y eso ha pasado también en otros estados. En realidad no ha habido una sola prohibición del aborto en Estados Unidos hasta ahora que venga de una elección popular, ¿no? Sino siempre ha sido legislación. Entonces, este es un tema que los demócratas podrían, yo creo que aprovechar más, podrían capitalizar en el tema del aborto, pero que los republicanos están identificando que a lo mejor no les conviene mucho estar en campaña diciendo no al aborto, no al aborto, no al aborto, sino ya más bien en los hechos, ¿no? Una vez que ganen. Y una cosa que tenemos que recordar es que J.D. Vance está, ahora sí como le dicen, a un heartbeat de llegar a la presidencia en caso de que ganen ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si algo le pasa a Trump siendo presidente, J.D. Vance sube a la presidencia, tiene otros 2 términos y estamos hablando de una persona muy joven que se puede volver el líder máximo del Partido Republicano con estas ideas y con esta forma de pensar. Vale la pena recordar, muchas veces hablamos de la edad de Biden, vale la pena recordar que Trump es solo 2 años menor que Biden, ¿no? Entonces, joven no es. Y pues legalmente, en caso de que llegara a ganar, igual solo le queda un término, ¿no? Solo le quedarían 4 años. J.D. Vance, con todas sus posturas tan, digamos, fuertes, todas sus posturas bastante conservadoras, se puede convertir después de esto en la nueva figura del trumpismo que
puede perdurar en el partido, pues por lo menos la edad de los candidatos a que tenemos ahorita es suficiente indicador, se puede perdurar en el partido por lo menos 40 años más, ¿no? Entonces, pues sí, eso es algo que vale la pena recalcar. Sí, además se saltaría generaciones de republicanos que quisieran llegar a estar en el poder ejecutivo. Y aquí estamos hablando desde Marco Rubio, Tom Cotton, o sea, varios que podrían y quisieran llegar, pero pues aquí se salta una generación, cuando menos una generación, si no es que dos. Pues Mauricio, ¿qué tal estuvo este fin de semana que de pronto nos dio la sorpresa Joe Biden de que definitivamente ya se salía después de tanta presión que había tenido por parte de los demócratas y del llamamiento a que se fuera como alguien que dejaba un buen legado de la política durante más de 50 años? Ayer, siendo domingo, Biden anuncia que se baja de la contienda y pues obviamente nosotros con razón, con motivo de traerles pues las noticias más recientes y hacer el mejor contenido posible, obviamente no podemos dejar pasar esto de largo. Es quizá la noticia más relevante de la campaña hasta ahora. Después de un mes de mucha especulación acerca del posible futuro de Biden, ya sabemos, ayer pone un anuncio en sus redes sociales, básicamente después saca un video anunciando que no va a competir más por la presidencia de Estados Unidos, no va a buscar el segundo término, el segundo mandato. Sin duda, una noticia extremadamente relevante y bueno, Raquel, se vienen semanas muy interesantes, ¿no? Para el Partido Demócrata y para la historia de esta elección en general. Se había especulado, nosotros mismos en nuestro podcast habíamos especulado muchísimo acerca de quién podría ser el sucesor de Joe Biden. Hablamos del gobernador de California, la gobernadora de Michigan, hablamos de diferentes personas, pero hoy en día la persona más viable y debido también tanto a la logística como a el dinero, el apoyo y también muchas de la narrativa que trae Biden, la persona más indicada es su vicepresidenta Kamala Harris. ¿Y por qué es esto en particular? ¿Por qué es tan importante? Kamala Harris, recordemos que es una fiscal, es decir, es una persona que persigue a los criminales y entonces va a competir en la contienda a la hora del debate y también en las elecciones contra una persona que ha sido convicto ya, que es Trump. Y pues es Kamala Harris quien es una colaboradora muy cercana de Joe Biden, se conocen desde hace muchísimo tiempo y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de quién es Kamala Harris, pero ahora me gustaría hablar un momentito de qué pasa con aquellos que nosotros mencionamos en las especulaciones sobre quién podría ser el sucesor de Joe Biden. ¿Cómo ves? En el capítulo inmediato al debate creo que hablamos un poco más de Gavin Newsom y de Gretchen Whitmer en particular, pero ya una semana después lo que se venía gestando un poco es que sí, la candidata más adecuada para reemplazar a Biden, no solo por esto que ya mencionas, ¿no? Que es una fiscal y que es muy cercana a Biden, sino también porque ella, a diferencia de quizá otros candidatas, sí tiene este reconocimiento nacional, ¿no? Entonces, con esta campaña reducida, que sería de unos pocos meses en lugar de una campaña más larga como se viene manejando con Trump y con Biden antes de que se bajara, es una ventaja ya que básicamente todo el país la conozca porque fue la vicepresidenta. Además de eso, como ya comentábamos, digo, ahorita obviamente las encuestas presidenciales están suspendidas hasta que sepamos quién va a ser el candidato demócrata ya oficialmente, pero las encuestas especulativas sí le daban una mayor ventaja a Kamala en contra de Trump de la que se le daba a las otras opciones e incluso al mismo Biden. Kamala Harris también, como decíamos, el dinero que ya está depositado para la campaña de Biden pasa sin problema para la campaña de Kamala Harris. Pero también muchos de los apoyadores y mucha de la narrativa es más fácil consolidarla con alguien como Kamala Harris, que volver a comenzar una campaña con alguno de los otros prospectos de los que hablamos era mucho más complicado. Entonces, bueno, razones de tiempo también, porque pues Biden no se quiso ir antes, pues ahora ella es la más indicada. Y ahora lo que yo he visto en los medios de comunicación es la cantidad de tiempo que le están dedicando a la imagen de Kamala Harris, sonriente, como muy conectada con el público, muy conectada con Biden, está volviendo a tener presencia, incluso se le ve hablando en diferentes ocasiones que ha tenido como una persona que sí es presidenciable y es como para recalcar, porque mucha gente había dicho es que no tiene presencia, ¿qué ha hecho ella?
bueno, pues los medios están ahorita tratando de retomar toda esta narrativa para mostrarla como tal. Incluso desde el lado republicano, un poco la narrativa que se está gestando, primero están diciendo que esto no se vale, ¿no? O sea, Trump salió a decir que corrupto de Biden se salió y es trampa y no sé qué. Yo creo que porque estaba muy seguro de que a él sí le podía ganar, porque pues como vimos en el debate, Biden ya no estaba en condiciones para hacer una campaña política efectiva. Pero además, digo, ya sabemos que a Trump le encanta poner apodos. A Kamala el apodo que le ha encontrado hasta ahorita es Laughing Kamala. O sea, se traduciría como a Kamala la risueña o algo así, como si eso fuera algo malo, ¿no? Entonces también creo que ahorita los demócratas tienen una candidata que es mucho más difícil de enfrentar para el Partido Republicano, porque sí tienen que hacer una campaña de verdad, ¿no? Tienen que hacer una campaña donde de verdad se enfrenten al otro proyecto. Ya no basta con nada más decir el peor presidente de la historia y yo fui el mejor, como vimos en el debate un poco, ¿no? Y Kamala es, como vimos en 2020, muy hábil a la hora de hacer campaña. No sé si te acuerdas del debate que tuvo con Mike Pence en el ciclo electoral pasado, que bueno, le metió una arrastrada al pobre señor. Entonces definitivamente vamos a tener una campaña y un resto de este ciclo electoral muy diferente a como lo habíamos estado pues un poco percibiendo hasta el día de ayer. Ella se muestra como muy presidenciable, como ya habíamos dicho, pero también es que muchos de los republicanos están tratando de mostrarla a ella como extrema izquierda, cuando en realidad Kamala Harris ha sido criticada dentro de los propios demócratas por ser muy moderada, porque por ser una fiscal la habían considerado como que era demasiado dura, y también ha tenido ciertas posiciones sobre algunos temas, sobre todo de temas legales, donde se ve como bastante más moderada. Y la otra cosa que me gustaría decir es también lo que están diciendo algunos de los republicanos, no solo sobre Kamala Harris como una persona que es de extrema izquierda, sino están hablando de Biden. E incluso el propio Speaker of the House, es decir, el líder de la Cámara Baja, está diciendo, bueno, si se va de la campaña, entonces también que renuncie a la presidencia. Y creo que aquí ya están pasando a un término diferente, ¿no? Ya estamos hablando de otros niveles. Incluso Elise Stefanik, que también está en el liderazgo republicano, también llamó a que Biden se vaya. Y creo que es muy interesante hablar de esto. ¿Qué puede hacer Biden de aquí al 20 de enero de 2025? Y lo que te voy a decir es lo siguiente. Lo que puede hacer es lo que quiera, porque puede utilizar todas sus acciones ejecutivas para llevar a cabo muchos asuntos que no se han resuelto porque tiene a la Cámara Baja en contra. Entonces, tal vez hablemos de DACA, los temas migratorios. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, y como él se va a ir el 20 de enero de manera ya segura, pues entonces lo puede llevar a cabo. Ahora Biden entra a un periodo conocido como el lame duck, donde básicamente exactamente a través de estas órdenes ejecutivas él puede realizar acciones que a lo mejor serían costosas en términos de electorales, en términos de campaña, que a lo mejor podrían afectar su popularidad, pero ahora ya no tiene esta presión, sobre todo después del 5 de noviembre, cuando ya conozcamos los resultados electorales, porque pues tampoco le va a querer restar a la campaña de Kamala. Otra cosa de la que me gustaría hablar, y bueno, nada más para cerrar la idea con este tema, sí, el Speaker of the House claramente pide la renuncia de Biden, cosa que no me parece a mí muy justa, porque la renuncia de Biden viene un poco a partir de que no se ve que él pueda aguantar 4 años más en esta posición tan importante, de tanto estrés y de tanto trabajo tan constante, pero estamos hablando de ahorita en 4 años, no estamos hablando de ahorita enero, entonces es una situación un poco diferente. Otra cosa que hemos visto, que me parece a mí muy interesante, es que el Partido Demócrata ayer, y bueno, hoy en lo que va del día, se ha sentido mucho más unido que en los últimos meses, ¿no? Porque salen los Clinton a dar sus statements apoyando, sale Gavin Newsom también, él mismo a apoyar la candidatura de Kamala Harris, se juntan más de $60 millones solo ayer, entonces una cantidad impresionante de dinero para la campaña de Kamala, y además sacan de la narrativa nacional todo lo que se estaba gestando a partir de la Convención Nacional Republicana, ¿no? Porque las narrativas en los diversos medios estaban siendo un poco hablar de J.D. Vance, hablar del atentado en contra de Trump, y a partir de ayer ya solo se está hablando de Kamala Harris, ¿no? Entonces también esto le viene bien al momento político demócrata. Una cosa interesante, y ese es creo que el punto donde todo el mundo estamos especulando, quién va a ser su compañero de fórmula o compañera de fórmula. Se habla de muchos temas, se hablaba de Gavin Newsom, pero Gavin Newsom también es de California, entonces para alguien que es de California como Kamala Harris, tener un compañero de California no sería muy bueno para ella, porque los que por ejemplo están en el Midwest o en el sur dirían, bueno, yo por estos no voto porque están totalmente fuera de mi alcance, ¿no? Entonces eso no sería muy interesante, pero sí tener a alguien del Midwest
West o incluso, por ejemplo, de Carolina del Norte, no sería tan mala idea. Y entonces tenemos a gente que está en estos estados, que son estados que pueden cambiar según las elecciones, como, por ejemplo, elegir a la gobernadora de Michigan podría ser interesante, pero también podrían llamar a ellos a mucho de la misoginia que hay y que dirían, ¿2 mujeres? No. Entonces, ese sería otro de los puntos, ¿no? Pero están otros 2 que podrían ser. Otros 3 o 4, pero quiero hablar de 2 en particular. Uno puede ser el gobernador de Pensilvania. Pensilvania es un estado que tiende normalmente a ser demócrata, pero en las últimas elecciones ha sido como un swing state, como un estado cambiante, y ahí gobierna un gobernador que es muy querido por toda la población. Entonces, son 20 votos electorales en Pensilvania y ese podría ser un buen punto. El otro podría ser el gobernador de Illinois, aunque Illinois es un estado muy demócrata, más bien Chicago es una parte muy demócrata de Illinois, porque lo demás no es tan demócrata. Y sin embargo, lo que es interesante de Pritzker es que tiene mucho dinero. Y entonces, al tener mucho dinero, pues él también contribuye a la campaña. Y uno más que me gustaría nada más mencionar es el gobernador de Carolina del Norte, que Carolina del Norte en los últimos tiempos también se ha vuelto un swing state, pero no lo veo tan posible porque no tiene tanto alcance nacional. Sí, era justo lo que yo quería mencionar. Creo que políticamente quizá lo más probable es que elijan a un hombre blanco. Digo, suena un poco fuerte decirlo así de explícito, pero sería como de la balanza demográfica un poco para tener un ticket que le hable a más personas. Y por ese mismo motivo, yo creo que sí, tanto Shapiro como Pritzker, que son estos gobernadores de los que hablabas, son las 2 opciones quizá más viables, más lógicas. También se hablaba un poco de Pete Buttigieg, pero yo no creo que lo elijan a él. Yo creo que él tiene otra proyección política hacia otros lugares y hacia otros cargos. Entonces sí, yo creo que ellos 2 serían las opciones más seguras en este momento. Digo, a falta de un poquito menos de un mes para la convención demócrata, ¿no? Entonces habrá que ver si hay algún desarrollo o así, pero ahora parecen ellos 2 las opciones más viables. Pero también puede ser que nombren al compañero de fórmula de Kamala antes de la convención, porque necesita más visibilidad, necesita también juntar dinero, y si se trata de gente como Shapiro, por ejemplo, o como Pritzker, va a tener un impacto muy fuerte para jalar dinero. Y si no, en todo caso, ellos también pueden hacer campaña con ella, aunque no sean los nominados. Sin embargo, creo que esta lógica, tanto de los dineros, como de los apoyos, como de las posibilidades, y de verse también en los medios de comunicación, es importante que empiece a jalar. Así que muy probablemente, aunque la convención es el 19 de agosto, tal vez nombren al compañero de fórmula, que además va a tener algo que decirle a la gente, y eso es importante, ¿no? No creo que vaya a ser otra mujer, esa es mi forma de pensar, ni tampoco alguien negro. Yo también creo, como decía, que va a ser un hombre blanco. Y también, Raquel, me gustaría que habláramos un poquito de Nancy Pelosi, porque una vez más Nancy Pelosi demuestra ser, a pesar de su edad y a pesar de las controversias que ha tenido en los últimos años, demuestra ser una vez más una operadora política muy eficiente para el Partido Demócrata. De hecho, ella logró estar tanto tiempo en la Cámara Baja como líder debido precisamente a la capacidad que tenía de jalar gente hacia los demócratas. Y cualquier persona que hubiera querido tener algún puesto político de elección siempre se tenía que dirigir con ella. Y entonces ella es la que de alguna manera manejaba cuál iba a ser el tema o la agenda de los demócratas de una o de otra forma. Y pocos eran los que se salían de las órdenes de Pelosi. Y creo que también sucedió aquí ahorita, y lo podríamos ver con esta situación en que empujaban a Biden a que se fuera. Y Nancy Pelosi no lo dijo directamente, no dijo es necesario que se vaya porque sabía que eso podría dividir al partido. Sin embargo, sí lo dio a entender sutilmente, y entonces algunos empezaron a hablar, los que tuvieron la fuerza o no las indicaciones de Pelosi sí habían propuesto que se fuera Biden, y es hasta que Pelosi ya tiene una posición un poco más definitiva es que lo hace, ¿no? Pelosi, bien dice, no lo dice directamente, pero manda a toda su gente un poco a presionar, y pues hasta ahora, digo, es muy pronto para saberlo, pero nada más lo que nos dicen los números de ayer a hoy, le ha salido bien la apuesta. Ahora, no es nada más Nancy Pelosi, te lo voy a decir. Chuck Schumer, que es el líder del Senado,
también tiene una postura donde de liderazgo no se ve tanto como ella, porque es el Senado, ¿no? Sino sí la tiene. Y hay otros, por ejemplo, yo veo a Adam Schiff, que fue el que manejó el primer impeachment de Trump y que es un demócrata de California, que ahora quiere ser senador, por cierto, que también tiene mucha influencia, mucha gente lo sigue y están muy al pendiente de lo que él tiene que decir. También hay otros como Jamie Raskin. Y hay varios que podrían ser como muy influyentes. La propia Gretchen Whitmer es influyente, pero no está en el Congreso. Y pues vamos a ver, una cosa que me gustaría nada más recalcar es que ya que Biden decidió bajarse de la contienda, lo que sucedió es que estaban la gente y los medios muy al pendiente de quién estaba de acuerdo y a quién iba a apoyar Biden. Y si estos apoyadores del bajarse de la contienda estaban de acuerdo con Kamala Harris. Y Obama no se ha manifestado como tal, por ejemplo. Sí se había manifestado en que Biden se fuera, pero hay un tema interesante con Obama y es no quiere que gente que sí quiere llegar no llegue resentida. Entonces muy probablemente está esperando a que haya una unificación para dar su apoyo a Kamala. Y hay otros que también lo estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, Gavin Newsom, que lo mencionamos, también tardó en apoyar a Kamala y también la propia Gretchen Whitmer también se había tardado. Solamente Shapiro sí la había mencionado como apoyo y Pritzker también. Andy Bashir, que es también muy influyente en la zona de Kentucky y él no tiene muchas posibilidades, pero también es un líder, la había apoyado a ella. Entonces hay unos que sí han apoyado la nominación de Kamala Harris y hay otros que no. Y bueno, no sé si quieres hablar de cómo puede suceder esto para la nominación, porque no tiene la nominación, tiene el apoyo de Biden. Hay un proceso todavía que no vamos a tener ya una pequeña primaria, ya no hay tiempo para eso, pero a cada estado corresponde una cantidad de delegados y esos delegados en la Convención Nacional Demócrata, que como ya decíamos va a ser en Chicago el próximo mes, tienen que manifestar su apoyo a algún candidato y ahí es cuando ya oficialmente, si consigue asegurar todos los delegados, que parece que por los gobernadores que ya la apoyaron ya tiene más o menos un cuarto de los delegados necesarios, un poquito más, ahí es cuando ya será oficialmente la candidata del Partido Demócrata. Si es que no le sale algún reto por ahí, ¿no? Que nada está escrito, pero parece que el partido está relativamente unido hoy en día. Lo que sucede es que son como 4,000 delegados del Partido Demócrata que se van a presentar en Chicago en agosto y van a estar votando por lo que ellos quisieran, ¿no? Obviamente ellos tienen sus votos ya asegurados hacia Biden, pero Biden ya no es el candidato posible y Kamala no ganó ni un solo estado en estas elecciones primarias, aunque hay algunas que todavía siguen, pero pues esos no van a ser suficientes. Entonces lo que ellos van a tener que llegar, los delegados van a tener que llegar con un voto listo para darle a Kamala Harris o si hay algún contendiente adicional también podría ser, pero no lo creo. Entonces eso es lo que va a suceder. Así que el proceso todavía es largo. Ahorita ahí está formando su equipo de campaña con diferentes personas. Muchos de ellos van a ser de la propia campaña de Biden y vemos qué apoyos vamos a encontrarnos, por ejemplo, del exterior, ¿no? La gente, los empresarios, los sindicatos que son muy de los demócratas, etcétera, ¿no? Sin duda serán unos meses muy interesantes, sobre todo del lado del Partido Demócrata, pero ya les iremos platicando poco a poco qué se va resolviendo, obviamente con las miras puestas ahorita a la convención. Más o menos, Mauricio, este es como el resumen de lo que sucedió esta semana. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este podcast número 6 de Hablemos de Estados Unidos. Creo que la semana próxima vamos a estar hablando de quién es Kamala Harris, cuál es su legado, de dónde viene y cómo va a estar el apoyo de Biden, así como vamos a seguir viendo cómo se va a ir desarrollando la campaña de los republicanos y de Trump. Pero pues mientras, creo que con esto cerramos nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos veremos la próxima semana. En los controles técnicos, Miguel Rubiano, que siempre nos apoya, y en las redes sociales nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana también estaremos hablando de Estados Unidos. Bye.